Ahí está grabando. Bueno, como les expliqué la clase que no tuvimos clases, se me rompió la computadora y tuve que hacer todo desde el celular, por eso no estaba acostumbrada a usar desde el celular el aula, entonces me costó, vieron que les dije que tenían habilitada la clase y no la tenían, y después se las pude habilitar. Bueno, como verán, sigo con problemas con la computadora, algunas cosas no me andan todavía. Bueno, arrancamos la clase de hoy que es de indicadores. Algunos indicadores ya lo estuvimos viendo. Vamos a definir qué es un indicador y los tipos de indicadores que nosotros vamos a calcular. Existen muchísimos más indicadores. Nosotros vamos a ver algunos nada más para que tengan una idea. Después, dependiendo del lugar en el que trabajan, van a dependiendo decía, del lugar donde trabajan, van a ser el tipo de indicadores que utilicen, ¿sí? Son ejemplos para que ustedes tengan una idea de qué es un indicador y cómo calcular algunos indicadores de mantenimiento o de la producción, ¿sí? Nosotros ya vimos lo que era la confiabilidad o la fiabilidad. Hoy vamos a ver, también vimos el tiempo medio entre fallas, que lo habíamos visto en la clase pasada, la última que nos vimos. Y hoy vamos a ver dos indicadores más y lo que es la disponibilidad, que es otro de los indicadores más importantes dentro de lo que son los parámetros del mantenimiento y de la producción, ¿no? Para poder ir llevando una idea de cómo están estos estándares que nosotros tenemos de producción o de mantenimiento. Entonces, vamos a definir qué es un indicador. Es una medida que nos permite ir observando el parámetro de avance en el cumplimiento de objetivos y metas que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros. Esa es la idea del indicador, ¿no? Es un parámetro, o sea, un cálculo que yo puedo hacer, una idea, un porcentaje, un índice, para ir controlando cómo voy con respecto a las metas y los objetivos planteados y cómo estoy parada en ese momento. Nosotros en la industria se le llama la foto actual, ¿no? Hoy, cómo estoy hoy con respecto a eh, datos históricos, o sea, indicadores anteriores, saber si voy avanzando, si voy bien, si voy mal, tener una idea de qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que tengo que arreglar, si voy bien con las metas que me propuse, si voy llegando. Yo, por ejemplo, arranco con una planta con una disponibilidad de máquinas al 100%, que todos sabemos que el 100% es teórico. Supónganse que estoy al 99% con las máquinas, ¿no? Máquinas nuevas, la planta recién arranca. Los operarios los consideramos todos calificados. Entonces tenemos una disponibilidad del 99%. Con el transcurso del tiempo, las máquinas se van poniendo obsoletas, van cambiando los empleados por X motivo, arrancan empleados a los que tengo que enseñarles el método de trabajo, entonces va bajando mi disponibilidad de planta y ¿cómo sé si va bajando y cuánto va bajando esta disponibilidad, ¿no es cierto? Bueno, con respecto a parámetros o sea, de indicadores que yo calculé años atrás. Eso se llaman indicadores o parámetros históricos, o sea, que me fueron quedando. Hace 2 años me di que la disponibilidad era del 99%. El año anterior a la actual, a la foto, a donde estoy ahora parado, me dice que voy en un 98%, que no sería algo muy llamativo porque, como decíamos antes, existen situaciones en donde las máquinas se van volviendo obsoletas y ya no trabajan al 100% porque tienen su desgaste, obviamente, su vida útil. Pero hoy, en la foto actual, el indicador de disponibilidad me indica un 90%. Del año pasado, que tenía un 98%, hoy tengo un 90%. ¿Sí? El indicador lo que me está indicando o me está mostrando es que algo está pasando y entonces yo tengo que revisar qué es lo que está pasando con respecto a las máquinas o lo que esté midiendo, si estoy midiendo la disponibilidad de máquinas, si estoy midiendo la disponibilidad de planta, si estoy midiendo la disponibilidad del mantenimiento, ¿sí? Según lo que yo esté midiendo, me va a dar un
un llamado de atención, por decirlo de una manera, de que algo está pasando porque ha cambiado este histórico de indicadores que tenía al día de hoy, a la fecha actual, a la foto del momento, digamos, ¿no? Entonces, para eso es lo que nos sirven los indicadores, para ir teniendo. Si recién arranco, me va a decir cómo estoy parada hoy, cuál es mi meta y cómo estoy con respecto a, supongamos, la disponibilidad de planta, ¿no es cierto? Con respecto a la máquina, la mano de obra. Y me va a servir hoy, si hoy arranco, me va a servir ese indicador para tenerlo como un histórico para futuras mediciones, ¿no es cierto? Esa es la idea de tener indicadores. Me va a ir diciendo cómo estoy parada, qué tengo que arreglar. ¿Sí? Fíjense que dice la definición, refleja los cambios vinculados con una intervención o ayudar a evaluar los resultados de una de un organismo, de desarrollo. O sea, ¿cómo voy a ir? Supónganse que arranco con una planta hoy, una planta que ya está trabajando. Hoy arranco yo en la planta y tengo que ver un indicador hablando con el parámetro, ahora vamos a ver más parámetros, con el parámetro de disponibilidad, el indicador ese. La planta está a un 94%, ¿sí? Sacando las cuentas, ahora vamos a ver cómo se calculan, 94%. Entonces, hoy la planta que venía operando a un 94%. Me va a servir ese parámetro para decir, bueno, tengo que mejorar este 94%. Yo necesito que la planta esté trabajando a un 96%. Entonces, me planteo metas a que dentro de 6 meses buscar qué es lo que me está haciendo que la planta esté en 94%. Tal caso, si es una máquina que está obsoleta, la tendré que cambiar o la tendré que modificar. Puede ser que tenga un cuello de botella dentro de la producción. Entonces, voy a tener que ver y atacar ese cuello de botella, corregirlo, ver cómo lo corrijo para llegar al 96%. Mi meta va a ser de mejorar ese 94% de disponibilidad para el siguiente semestre sea del 95% y para que en el año sea del 96%. Y me puedo plantear una meta a largo plazo que dentro de 2 o 3 años, ¿sí?, la planta esté trabajando a un 99%, 98%, ¿sí? Bueno, para eso es que nos sirven los indicadores, para ir pudiendo trabajar y mejorar y tener una idea de cómo está trabajando la planta, cómo estoy llevando el mantenimiento, cómo está trabajando una máquina, cómo está trabajando la mano de obra, tener una idea, ¿sí? Esa sería la definición de indicadores. Bueno, ¿para qué nos sirven o cuáles son las utilidades de los parámetros? Como decía recién, saber cómo estamos respecto a los objetivos, ¿sí? Si el objetivo es que la planta esté al 99%, entonces hoy mido la disponibilidad y me dice que tengo una disponibilidad del 96%, entonces estoy lejos del objetivo, tengo que meterle y verificar cómo puedo hacer mejoras para lograr ese 99% que es lo esperado, ¿no? Otra de las utilidades que tienen los indicadores ¿sí?, es motivar al personal. ¿Cómo motivo al personal? De repente, se me ocurre ahora un ejemplo, el personal sabe que tiene que tener la planta a un 99% y va a un 98%. Entonces el personal sabe cuáles son las metas, ¿sí? Sabe que tiene que dirigir y direccionar todos sus esfuerzos hacia esa meta. Hablamos de una organización, ¿no?, que trabaja con mejora continua, en donde el personal tiene esta idea de mejora continua, en donde tiene que trabajar para los objetivos de la organización, ¿no? Entonces, el personal sabe que tiene que llegar a este 99% y está en un 96%, entonces direcciona todos sus objetivos y todos sus esfuerzos a lograr estos objetivos. Otra de las formas de motivar al personal es, bueno, en el semestre tenemos que llegar, ¿no? Yo soy el ingeniero, entro a la planta y digo, bueno, le digo a mis operarios, a mis técnicos, la planta tiene que llegar al 99%, estamos en un 96% de disponibilidad o de operacionalidad dentro de
lo que estamos trabajando. Entonces, en un semestre tenemos que llegar al 96, ¿no? O estamos en el 96 y tenemos que llegar al 98. Entonces, el personal sabe que tiene que llegar a eso. Trabaja, hasta que en un semestre viene el ingeniero y dice, bueno, chicos, los felicito, hemos llegado al 96%. Entonces, de esa forma el personal se motiva a lograr el 98, 99%, que es lo que quiero lograr, porque sabe que los esfuerzos se están logrando y lo que hacen tiene su recompensa. Por ejemplo, si llegamos en muchas empresas tienen premios. No sé si ustedes en las empresas que trabajan tienen esto de los premios, ¿no? De si llegamos al 96%, entonces el personal va a tener un aumento o va a tener un premio de tal porcentaje de producción. Supónganse que en vez de ser la disponibilidad, el indicador me dice, es un indicador de producción de cuánto tenemos que producir. Si producimos en determinado semestre la cantidad de productos que a la empresa le alcanza o quiere, si llegamos a esto, el personal va a tener un aumento o va a tener un premio de X plata o X porcentaje de la producción. Esa es una forma de motivar al personal. El personal conoce el indicador, sabe hasta dónde tiene que llegar, conoce el indicador al siguiente periodo, entonces sabe que le va a tocar el premio o sabe que le va a tocar un aumento, ¿sí? Si el personal no sabe de los indicadores y no tiene idea hasta a dónde tiene que llegar, y uno le dice, sí, si aumentamos la producción, te vamos a dar el premio. Y el personal no conoce el indicador, ¿cómo sabe si realmente llegó o no llegó? Bueno, esa es una forma de motivar al personal a llegar al cumplimiento de las metas o los objetivos que tiene, ¿no es cierto?, la gerencia o que tiene los mandos estratégicos de la organización. Bueno, saber el funcionamiento de los equipos, de los equipos, ¿no es cierto?, es una de las utilidades de los indicadores también, ¿no? Esto sería una disponibilidad, directamente un indicador de disponibilidad de las máquinas. También puedo sacar, como calculamos anteriormente, el tiempo medio entre fallas, habíamos calculado la clase pasada, la última que nos vimos, el tiempo medio entre fallas y el tiempo, habíamos calculado la capacidad también, a ver si me ayudan. TNF creo que era el otro. Sí, el tiempo medio entre fallas es ese, el TMF, y el otro era se me fue, a ver. TN, ¿no era? El tiempo medio para la reparación, no, ese lo vimos. El otro era el TMPF, el tiempo medio para Espérame la que llame. falla. ¿Cuál? No Ya me fijo, espera. A ver si lo tengo escrito acá. El TF era. El tiempo entre fallas. El tiempo medio para la falla, creo que era, puede ser. Fallas por unidad hora era. Sí, el tiempo para la falla. Y después acabamos haciendo el recíproco, el tiempo medio entre fallas, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, igual ahora lo vamos a reforzar porque tienen un trabajo práctico nuevo que se lo subí, no sé si lo llegaron a ver, creo que se lo subí, no sé si anoche o hoy a la mañana. Tenemos un trabajo práctico de 3 ejercicios nada más, pero para que practiquen, porque tienen en el parcial 2 ejercicios de práctica, ¿sí? Bueno, continuamos con los indicadores y ahora vamos a ver cómo se calculan estos que hablamos anteriormente. Los tipos de indicadores. Tenemos indicadores de ejecución y indicadores de proceso. Los de ejecución son los que aluden al resultado de la actividad, ¿sí? Y pueden ser, cuando hablamos de eficacia, economía, efectividad, creo que calculamos eso en el cuatrimestre, en la primera parte del cuatrimestre. Bueno, y de economía y eso son indicadores que los traigo a colación nada más, que nosotros no los vamos a utilizar, pero que seguramente lo van a ver en algunas otras materias como en economía, ¿no?
Después tenemos indicadores de procesos, son los que aluden a procesos, obviamente, y procesos intermedios de la actividad pueden ser estratégicos, de estructura, procesos de resultados, que son los que nosotros son los que calculamos, los de disponibilidad, los de confiabilidad y estos que estamos calculando ahora, que son el tiempo medio entre fallas, el tiempo medio para la reparación, que vamos a ver ahora, y el de disponibilidad. Bueno, los indicadores de mantenimiento son el tiempo medio entre fallas. No recuerdo si este lo habíamos calculado o no, pero lo explicamos de vuelta si ya lo vimos. El tiempo medio entre fallas, que es el TMF, que el TMF lo van a encontrar en alguna bibliografía, vieron que la mayoría de la bibliografía es extranjera, y las siglas en inglés es MTBF. Está aclarado más abajo del Word ¿sí? Si lo quieren anotar por ahí. En el trabajo práctico les aparece TMEF, tiempo medio entre fallas, o también les pide el MTBF, ¿sí? Que es el indicador en inglés. Si quieren anotarlo por ahí, les puede aparecer o les puede pedir el TMEF o el MTBF, ¿sí? Sí, en el trabajo práctico aparece MTBF. Exactamente, ese es el tiempo medio entre fallas con sus siglas en inglés que no las recuerdo, ¿sí? Pero para que lo tengan en consideración, lo hablamos de las dos formas para que sepan que cuando lo van a buscar en la bibliografía puede aparecer como TMF o MTBF, ¿sí? Bueno, es la relación entre el producto. Cuando hablamos acá en las definiciones de ítems, estamos hablando si estamos calculando. Los ítems puede ser que estamos hablando de un proceso, de un sistema, de una máquina, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ítem, es eso que estoy calculando, ¿sí? Entonces, es el producto es el producto del ítem o de los ítems por tiempo de operación, ¿sí? Si estoy hablando de una máquina, si estoy hablando de mano de obra, si estoy hablando de un sistema, ¿sí? Es eso que estoy calculando por los tiempos de operación de eso que estoy calculando, ¿sí? Y el número total de fallas detectadas de ese mismo ítem que estoy estudiando y en el tiempo observado, ¿sí? Por ejemplo, tengo 20 motores, ¿sí? Que funcionan todos, que funcionan durante todo el año, o sea, los 365 días. Entonces, para calcular la formulita, a ver si la tengo acá más abajo. Yo le puse la formulita que pueden encontrar en algunas bibliografías y la definición. Fíjense, en el tiempo total de intervención, la formulita sería arriba el tiempo total. ¿Estoy bien o me pasé de...? Sí, me pasé. El tiempo medio entre fallas, me pasé de largo para el otro, es la relación entre el producto, ¿no es cierto?, de lo que estoy calculando, en este caso serían los motores, por el tiempo de operación de los motores. Tenemos 20 motores, decía el ejemplo, que trabajan durante todo el año, entonces trabajan los 365 días, ¿sí? Pero yo lo necesito en horas, ¿sí? ¿Cuántas horas tiene el día? 24. Entonces, cuando vaya a hacer el cálculo, voy a hacer el tiempo total, ¿sí?, desde el ítem, o sea, el ítem. ¿Cuántos es la relación que tengo entre el producto de la cantidad de motores que tengo o de ítems de lo que esté calculando con respecto al tiempo de operación? Tengo 20 motores, ¿sí?, que trabajan los 365 días del año, entonces voy a hacer la multiplicación entre esos 20 motores, ¿sí?, la cantidad de ítems que tengo, que son 20, por el tiempo de operación. Si trabajan los 365 días del año, van a ser por horas, voy a tener 365 por 24, tendría que hacer ese cálculo, que acá creo que está hecho, sí. Son 24 horas por 365 por la cantidad de ítems. Eso me va a dar la parte de arriba de la formulita, ¿no? Porque la formulita es el producto
de esa multiplicación, o sea, esa multiplicación entre el tiempo de operación y el ítem dividido, ¿sí?, el número total de fallas de operación detectadas de esos 20 motores. ¿Sí? Eso me va a dar el tiempo medio entre fallas. ¿Sí? O sea, la cantidad de horas que yo tengo entre una falla y la otra. No sé si me explico. Si se entiende. ¿Se entendió más o menos lo que dije? Sí. Bueno, y la cantidad de fallas detectadas durante el año entre estos 20 motores fueron 12 fallas. Entonces, el tiempo medio entre fallas va a ser la división entre el producto que calculamos antes de los 20 motores por los 365 días por las 24 horas, dividido esas 12 fallas que yo tuve durante el año. Eso me va a dar el tiempo o la hora que yo tengo entre fallas, o sea, el tiempo medio entre fallas. Vieron que lo que estamos calculando es el tiempo medio. Eso me quiere decir que yo voy a tener 14.600 horas entre falla y falla, de esos 20 motores. No sé qué motor va a fallar. Sí sé que voy a tener ese dato. ¿Para qué me va a servir ese dato? Para yo poder después calcular, o sea, ese indicador me va a decir y calcular y tener una idea de cada cuánto yo voy a tener que tener sí o sí personal disponible para hacer el mantenimiento correctivo. Sí o sí yo voy a tener que tener fallas entre aproximadamente 14.600 horas, que después lo podemos dividir por 24 para saber cuántos días, ¿no es cierto?, yo voy a tener que tener personal disponible. Como les decía, esto es tiempo medio, es un promedio. No es que exactamente cada 14.600 horas el equipo va a fallar. Es para tener un indicador, un promedio, una idea de cada cuánto va a ocurrir una falla. Esto, por ejemplo, me permitiría, si yo soy la parte de recursos humanos, decía antes, saber cada cuánto voy a tener que tener un personal disponible, ¿sí?, en promedio, para que me haga el mantenimiento correctivo dentro de lo que es el área de mantenimiento de la producción, ¿no es cierto? ¿Me explico? ¿Para qué me sirve este indicador? Uno de los ejemplos. ¿Para qué me serviría a mí tener esta idea, ¿no es cierto?, de este tiempo medio entre fallas, ¿sí? Entonces voy a tener, como dice el ejemplo, 14.600 horas. Esto nos indica que en promedio cada 14.600 horas de equipo de marcha de los equipos de motores ocurre una falla, ¿sí? Yo sé que cada este tiempo voy a tener una falla en promedio. O sea, eso quiere decir, cuando hablamos de promedio, que las fallas no van a ser estrictamente en ese tiempo, sino que voy a tener una idea de un poquito más o un poquito menos, ¿sí? Cuando hablamos de promedio, ¿se acuerdan en estadística cuando calculábamos la media? ¿Sí? Es el promedio. No es que siempre va a fallar en 14.600. Puede fallar a las 15.000, puede fallar a las 14.000, a las 13.000. Es un promedio, ¿sí? Para tener una idea y un indicador. Si yo lo tomo como un histórico, yo sé que esto lo tengo que mejorar, ¿no es cierto? Porque cada 14.600 horas tengo una falla, una posible falla o un promedio de fallas. Entonces, es un indicador, si lo tomo como un histórico, a mejorar, ¿no es cierto? Que trabajar para que la siguiente foto, el siguiente toma de datos y el siguiente indicador que yo tome de tiempo medio entre fallas sea menor a 14.600 horas, ¿sí? Bueno, otro indicador que voy a poder utilizar con respecto al mantenimiento es el tiempo medio para la reparación, ¿sí? El tiempo medio para la reparación también tiene las siglas en inglés, es MTTR, ¿sí? Está más abajo igual en el Word, pero anótenlo porque en el trabajo práctico les pide calcular el MTTR en vez del tiempo medio para la reparación, que es lo mismo, lo único que las siglas están en inglés, ¿sí? Bueno, ¿qué es este indicador? El tiempo medio para la reparación me va a decir y me va a indicar cada cuánto tengo que hacer una intervención, ¿no es cierto?, correctiva.
A ver, el anterior me decía con respecto a las fallas, pero acá yo lo voy a tener con respecto, es un indicador que lo voy a calcular con respecto a las órdenes de trabajo de mantenimiento, con respecto a el trabajo real. Fíjense, uno me va a dar el promedio de fallas. Cada cuánto, más o menos, yo voy a tener una idea de cada cuánto falla un equipo. Viendo las fallas. Esto no quiere decir que yo haga el mantenimiento correctivo a las 14.000. O puede ser que la falla del indicador anterior, que lo hice en un periodo anterior, ¿sí? Tomé un parámetro anterior, me decía que había 12 fallas por año con respecto a estos 20 motores. Pero las órdenes de trabajo no respondieron a esas 12 fallas. Entonces tuve, por ejemplo, máquinas paradas. O, en realidad, tenía 12 fallas el periodo anterior, pero este periodo, el tiempo medio para la reparación con respecto a las órdenes de trabajo de mantenimiento, me dice que hice trabajos correctivos de 15 fallas o que hice de 3 fallas. Entonces tengo, o sea, esto me va a dar y voy a poder entre los dos indicadores tomar directivas para soluciones, ¿no es cierto? Para mejora, para ver qué tengo que corregir, para ver dónde tengo que ajustar, para ver por qué las órdenes de trabajo de mantenimiento, ¿no es cierto? No respondieron a estas 12 fallas y de repente me dejaron máquinas paradas o personal parado, o sea, tiempo muerto, ¿no es cierto? Esa es la idea de este indicador, el tiempo medio para la reparación. Pues a veces se confunden, ¿para qué quiero saber? O sea, como que son lo mismo. No, uno está basado en las órdenes de trabajo de mantenimiento, o sea, cada cuánto hice el mantenimiento correctivo, y el otro es con respecto a las fallas, ¿sí? A veces las fallas son no solamente con respecto al mantenimiento correctivo, a veces las fallas también son con respecto al mantenimiento preventivo, ¿sí? O qué sé yo, paradas de planta imprevistas, ¿sí? Que no tienen que ver con directamente las órdenes de trabajo de mantenimiento, ¿sí? Bueno, ¿cómo calculamos esto? Tenemos la relación entre el tiempo, es la relación, este indicador, es la relación entre el tiempo total de intervenciones correctivas en un conjunto de ítem con fallas, ¿sí? Un conjunto de ítems con fallas. O sea, yo voy a tener esta idea con respecto a, por ejemplo, con respecto al ejemplo anterior, que yo decía, tengo 20 equipos y de los 20 me fijo el tiempo medio para la reparación de esos 20 equipos, pero no sé cuál falló. Acá es con respecto a las horas de los equipos que fallan, ¿sí? El tiempo que fallan y el conjunto de equipos que fallan. Es la relación entonces entre las sumatorias de horas que yo tengo de estos equipos que fallaron, supónganse, tengo 20 equipos, 2 equipos fallaron durante 4 horas. Entonces voy a tener en la parte de la división del cálculo del indicador, voy a tener en la parte de arriba, en el numerador, voy a tener la cantidad de equipos por la cantidad de horas que fallaron esos equipos que fallaron, ¿sí? Y la división es la relación entre la multiplicación de eso y la división, o sea, en el numerador voy a poner el número total de fallas detectadas entre ítems, ¿sí? O sea, cuántas fallas se detectaron de estos equipos que le hice el mantenimiento correctivo, ¿sí? Entonces, si tenemos otra formulita, ¿sí? Esto es una forma de calcularlo, pero también tenemos la formulita, yo les decía anteriormente, una forma de calcularlo es la relación entre la intervención correctiva de un conjunto de ítems con fallas y el número total de fallas detectadas de los ítems en un periodo observado. Y la otra forma de calcularlo es lo mismo, pero son dos formas distintas en donde se me puede presentar la situación. Es en el numerador tener las sumatorias de horas en que estuvo detenido, ¿sí? Por mantenimiento correctivo un equipo o varios equipos, ¿sí? Es lo mismo, pero se puede ver según la situación cómo lo voy a calcular. Y en el numerador es la cantidad de decía, de órdenes de trabajo correctivas, ¿sí? Puedo tener ambos datos o los de una forma o los de la otra, ¿sí? Son las dos formas de poder aplicar este indicador y de calcularlas.
Por ejemplo, tengo 20 motores instalados y en los 12 últimos meses se han registrado 12 detenciones por mantenimiento, ¿sí? Por mantenimiento correctivo. Si en ese periodo se registraron 60 horas, ¿sí? Fuera de servicio por mantenimientos correctivos, para ese grupo de equipos, fíjense en la formulita, como decíamos antes, era para calcular el tiempo medio para la reparación, era de la cantidad de horas que tuvo detenido dividido, ¿sí? Las órdenes de trabajo, ¿sí? Las órdenes de trabajo de mantenimiento correctivo o la cantidad de horas que tuvo detenido el equipo, ¿sí? De cualquiera de las dos formas yo lo puedo calcular. Entonces este cálculo sería, como dice en el Word, 60 horas divididas las 12 de reparaciones, me quedarían que el equipo tuvo 5 horas de detenido, ¿sí? Esto nos indica que en promedio cada reparación lleva un tiempo de demora de 5 horas. Recuerden que esto es también tiempo medio, ¿sí? Es el tiempo medio para la reparación. Como decíamos antes, un promedio. No es que estuvo 5 horas cada equipo detenido, sino que alguno pudo haber llevado 2 horas de reparación y otro pudo haber llevado 7 horas de reparación. Pero el indicador me dice que en promedio yo voy a tener una parada o una demora de los equipos de 5 horas. Esto, por ejemplo, me va a servir después para poder tener una idea de cuánto tiempo voy a tener obsoletas las máquinas. Cuando yo calcule la producción, voy a decir, bueno, no voy a tener al 100% las máquinas, no me van a trabajar 20 horas por día, porque en el mes nosotros tenemos por hora una demora de 5 horas de corrección ante fallas. Tengo 12 fallas, 5 horas por falla, entonces en el mes voy a tener, supongamos que tenemos 2 fallas por mes. Entonces voy a tener 10 horas en donde los equipos en promedio no van a estar trabajando, entonces voy a tener una producción y voy a poder hacer un pronóstico de producción en base a el tiempo en el que el equipo me queda parado por acciones correctivas, ¿sí? Bueno, el tiempo medio para la falla fue lo que calculamos la clase pasada, ¿sí? O la anterior que nos vimos y estuvimos calculando, que es la relación en el tiempo total de operaciones de un conjunto de ítems, puede ser un sistema, un equipo, una planta, lo que esté calculando, mano de obra, y el número total de fallas detectadas en estos ítems en el tiempo observado, ¿sí? Eso es lo que calculamos la clase pasada. El otro indicador súper importante que nosotros vamos a calcular en esta clase es el de la disponibilidad. Entonces, ¿qué es esto de la disponibilidad? Deberíamos definir qué es la disponibilidad, ¿sí? Bueno, ¿qué es la disponibilidad? La disponibilidad nos representa un porcentaje de tiempo durante el cual un equipo se encuentra apto para su uso y operatividad, ¿sí? Acá dice un equipo, pero también es un conjunto de equipos. Como decíamos antes, unos ítems, un conjunto de equipos. O sea que yo puedo hablar de disponibilidad de planta, de todos mis procesos, de todas mis máquinas en operación, ¿no es cierto? O sea, se puede calcular para una máquina en específica o para un conjunto de máquinas. Supónganse que tengo trabajando 5 fresadoras, 5, no se me viene ahora, 5 equipos de CNC, 5 tornos, lo que fuera, ¿no? Los tengo trabajando y calculo la disponibilidad de ese conjunto de máquinas, ¿sí? Puede ser que tenga una sola máquina, un solo torno, una sola fresadora, un solo equipo de CNC, una sola embaladora o el equipo al que yo quiera saber la disponibilidad y le calculo solamente a eso. Quiero saber el tiempo que tiene disponible para trabajar ese equipo, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a calcularlo? El cálculo de este indicador toma en cuenta la sumatoria del tiempo por paradas planificadas, que corresponde a los procesos rutinarios de mantenimiento. Fíjense que dice paradas planificadas, no tiene en cuenta las paradas correctivas. Rutinarios de mantenimiento, así como la sumatoria de tiempo por paradas no planificadas. Perdón, ahí me equivoqué. Tiene el tiempo de todas, ¿sí? De todas las paradas que tiene la máquina o el conjunto de máquinas. Las planificadas y las
no planificadas, ¿sí? Que corresponden a la ocurrencia de imprevistos y fallas en los equipos. O sea que pueden ser las que yo hice por mantenimiento preventivo y las que hago por mantenimiento correctivo, ¿sí? La disponibilidad de una máquina o equipo o sistema, de lo que decía recién, activo, físico, o sea, cualquier activo físico, cualquier de lo que estemos calculando, ¿sí? Se encuentra definida en gran medida por su MTBF, ¿sí? Que era el MTBF, era el tiempo medio, ¿no es cierto?, entre fallas. Si no me equivoco. Sí. Sí. Y el MTTR, que era el tiempo medio para la reparación, que fue lo que vimos antes. O el tiempo, bueno, acá lo dice, aparte no sé por qué lo busco, porque después lo dice, el tiempo medio entre fallas, ¿sí? O el tiempo medio para la reparación, que fue lo que vimos anteriormente. Entonces, la disponibilidad se calcula, ¿sí? Acá tenemos la formulita, pero dice la disponibilidad propiamente dicha, ¿sí? Es el cociente entre el tiempo disponible para producir y el tiempo total de paradas, ¿sí? De producir, fíjense en que el tiempo disponible para producir y el tiempo total de cada parada, de las paradas, perdón. Para calcularlo es necesario obtener el tiempo disponible, ¿sí? Como también, tiempo disponible como resta entre el tiempo total. El tiempo de parada de mantenimiento, acá está mal redactado. Bueno, fíjense en la formulita directamente porque está mal redactado. Tengo el tiempo total de trabajo que tiene la máquina y le tengo que restar las horas por parada de mantenimiento. Dijimos que la parada de mantenimiento en la definición anterior era el tiempo en que las paradas, ¿no es cierto?, son por mantenimiento preventivo y por mantenimiento correctivo, ¿sí? Eso sería a lo que le voy a restar al total de horas que tendría que estar trabajando una máquina. Por ejemplo, la máquina tendría que estar trabajando 24 horas por día, pero por mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo, o sea, mantenimiento preventivo. La máquina tiene que parar durante una hora en donde yo tengo que hacerle el cambio, no sé, de una correa o de algún rodamiento o lo que fuera a la máquina, se la tengo que cambiar para que pueda continuar trabajando. Entonces ahí yo voy a tener una hora que le voy a tener que restar esas 24 horas de trabajo. Y de repente tengo el tiempo medio entre fallas, me dice que voy a tener que parar la máquina, no sé, media hora. Entonces a las 24 horas le voy a tener que restar esa hora y media en donde estuvo parada. ¿Sí? Y la disponibilidad me va a decir, disponibilidad real del equipo, me va a decir, sí, la máquina debería estar trabajando 24 horas, pero por estas situaciones de paradas preventivas y correctivas, va a tener una disponibilidad de el 95%. ¿Sí? Que en vez de 24 horas, ese 95% me representa, no sé cuánto, más o menos 22 horas, supóngase. 23 horas y media porque habíamos restado una. Entonces, para sacar el porcentaje, pues la disponibilidad es un indicador y los indicadores son porcentajes, calculo y voy a tener probabilidades, ¿sí? Pero los multiplico por 100 y obtengo los porcentajes, ¿sí? Divido por el total de horas, entonces, de estas 24 horas que estábamos en el ejemplo, y voy a tener esa probabilidad que me va a dar, por ejemplo, 0,94. Multiplico por 100 y me va a dar que la disponibilidad de ese equipo que estábamos calculando es del 94%, 92%, 99%, según el cálculo que esté haciendo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió o no? ¿Cómo calculo la disponibilidad? ¿No? Sí, profe. Sí. Bueno, y acá no tienen agregado la confiabilidad o fiabilidad, pero ya lo vimos creo que anteriormente, ¿no? Creo que cuando hablamos de layout habíamos hecho también cálculos de confiabilidad. ¿Se acuerdan? No se acuerdan.
No. ¿Sí? ¿Están ahí? Sí, profe, estamos acá. Vale. Vos por lo menos estás, Norberto. El resto se durmió. Bueno, no importa, después ven la clase grabada. Bueno, estos son los indicadores que nosotros vamos a calcular, como les decía al principio de la clase, para que tengan una idea de cómo se calculan los indicadores y cómo es esto de, por lo general, hoy con esto nuevo de la industria 4.0 y todo lo que es la automatización industrial, ya las máquinas me van calculando todo esto. Ya la máquina sabe cuándo falló, sabe cuándo se le hizo el tratamiento correctivo, cuándo el preventivo, ¿no es cierto? El mismo software que tienen incorporado las máquinas me van tirando los indicadores y lo único que tengo que ir haciendo yo es ir viendo los indicadores del 94%, viendo, ¿no es cierto? Por lo general, ya en las industrias, como decía 4.0, esto ya lo hace cada software y yo solamente voy viendo los indicadores para tener una idea de si voy mejorando, si voy empeorando, qué está pasando, para tener una idea de cómo se está manejando la planta, ¿no? Pero existen muchísimos más otros indicadores que nosotros no los vamos a calcular, pero que sí que se calculan. Yo traje algunos. Ustedes, como les decía también al principio de la clase, cada industria y cada organización va a tener un tipo de indicador y va a tener un cálculo con respecto a lo que quiere calcular, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Qué es lo que necesita para poder ir mejorando? El de disponibilidad es uno que se va a calcular en todas las industrias, en todas las organizaciones. Después, el tiempo medio entre fallas, el tiempo medio para la reparación también, porque si tenemos mantenimiento tenemos que tener una idea de eso, ¿no? Bueno, decía que existen otros indicadores. Acá traje algunos otros, como por ejemplo el TPMP, que es el tiempo intermedio entre las fallas, ¿sí? Después tenemos la tasa de fallas observado, o sea, cuando vi una falla yo, cuando la vi, cuando la observé, pero no la reparé, sino simplemente observado, para tener una idea y poder después hacer otro tipo de cálculos o tener en cuenta otro tipo de situaciones para la mejora, ¿no? Siempre los indicadores son parámetros que lo que me van haciendo, no sé cómo decirlo, son parámetros de calidad, ¿sí? Cuando Son yo una guía. Sí, son un parámetro, ¿no es cierto? Una guía, una idea de dónde estamos parados, pero en general son un parámetro de calidad, o sea, yo voy a poder hacer calidad con respecto a estos parámetros porque voy a ir buscando la mejora continua, no solamente para tener una idea de dónde estoy parado, sino para ponerme metas de ir mejorando, ¿no? Para tener una mejora. Hoy la planta está trabajando al 95% y mi meta es que trabaje al 99%. Entonces, voy a ir tomando estos parámetros, estos indicadores en el transcurso de este periodo, si mi meta es que dentro de 2 años, hoy está en 94 y que dentro de 2 años esté al 99, voy a ir tomando los indicadores para ir viendo si voy yendo hacia eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en definitiva? Estoy haciendo calidad, ¿sí? En realidad los indicadores son como la base para tener una guía para poder mejorar, ¿no es cierto?, con respecto a la calidad. Después tengo el TXRP, que lo pueden encontrar así en mucha bibliografía, que en definitiva es la tasa para la reparación. La tasa, cuando hablamos de tasa, ya no hablamos de promedio, sino que hablamos sí de la probabilidad. El 0,25 sería una tasa para tener una idea de la reparación. O sea, tengo una tasa de 0,25 de reparaciones. ¿Cuántas reparaciones tengo? 0,24. 25,99. ¿Sí? Eso es, cuando hablamos de tasa, hablamos de la probabilidad y no del porcentaje. Esa es la diferencia cuando hablamos de promedio, ¿sí?, y tasa. El SCSM, que es la sobrecarga de servicios de mantenimiento, ¿sí? Ese es un buen indicador también que nos va a decir, tenemos mucho mantenimiento, o sea, es un indicador que nos va a hacer la llamada de atención para ver que
O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto mantenimiento? Entonces voy a tener que buscar qué es lo que está pasando dentro de la planta, por qué tanto mantenimiento con respecto a una máquina. El TPP, que es el tiempo medio entre mantenimientos preventivos, ese es otro indicador que también es interesante para saber cada cuánto de repente se me para una máquina porque tengo que hacer el mantenimiento preventivo, que es muy parecido al entre fallas con respecto a los correctivos. El CMOE, que es el costo de mano de obra externa, esto cuando tenemos que tercerizar algo, ya sea el transporte, o sea, la logística, o tercerizamos el mantenimiento, tercerizamos algún producto que necesitamos para nuestra producción. Entonces calculamos el costo de mano de obra externa para ver si nos conviene producirlo a nosotros o si nos conviene tercerizarlo porque el costo es menor, ¿sí? Bueno, nada, eso para que tengan una idea de lo que son los indicadores y nosotros calculamos 3 o 4 para tener una idea de cómo se calcula, ¿sí? En general son divisiones entre el producto de lo que yo quiero calcular con el tiempo que estoy calculando, de lo que quiero calcular, ya sea una falla, ya sea la cantidad de tiempo que tengo disponible un equipo, ¿sí? Y el total del tiempo, ¿sí? De lo que yo estoy calculando, ¿sí? O si estoy hablando de fallas, lo dividiré por el total de fallas que tengo, ¿sí? En general los indicadores son esa división entre lo que quiero calcular y lo que debería ser, ¿no es cierto? O el ideal o el teórico, ¿sí? Bueno, hasta acá la clase de hoy de indicadores. Escucho consultas, preguntas. ¿Podemos ir al trabajo práctico, profe? Que tengo algunas preguntas del número 5. Sí. Del trabajo práctico número 5, sí. ¿Dudas? Con esto puedo cerrar entonces el Word, ya no hay dudas respecto a lo que son los indicadores. Cierro y vamos al trabajo. Ya lo habilito. Esto sería una pestaña. ¿Se ve? Ahí está cargando, sí, ahí está. Bueno. Mi duda surge me hice un choclo ahí en la tabla esa, donde dice duración de cada preventivo y en cada camión le pone tantas horas de preventivo. Y después dice cada intervención, cuántas horas dura cada uno, o sea, ese es el tiempo de falla, por así decir. Es el tiempo de reparación, o sea, de intervención. La intervención sería cuánto tiempo se le hizo el mantenimiento preventivo o preventivo o correctivo. A ver, duración de cada preventivo, 8 horas. En la intervención 1, planchado y pintado, 144 horas. En el primer... planchado y pintado. O sea, que está planchado. Yo lo que hice fue 4 camiones por 24 horas por 365 días, me daba las horas totales de operación, no, totales. Y después lo que hice fue 8 horas para el primer camión, más 144, más 24, más 24, más 16. Ese fue el primero. Después en el segundo 8 más 24, más 36, más 18. Después en el otro 8 más, así sucesivamente. Y eso se lo resté al tiempo total. Ese me vendría a decir el tiempo de operación, ¿puede ser? Claro, sí, porque ¿dónde calculaste? No estoy viendo yo. 22. ¿Dónde calculaste el tiempo total? Multiplicando 4 camiones por 24 horas por 365 días. Para el año. Porque Ah, no me fijaba, no veía, perdón. ¿Dónde está?
Bien, sí. Estaba viendo dónde decía por año, ya lo vi, porque está hablando de número de preventivos por año. Sí, Sí. bien. Y a ver, número, el TMEF, tiempo medio entre fallas, ¿sí? Vendría a ser horas de operación y unidades totales, que ese sería el tiempo total del año en horas, puede ser, Sí, dividido la cantidad de fallas. sí, En este caso, las fallas vendrían a ser las 4 intervenciones de algunos, más 3 intervenciones del otro, más 2 intervenciones del otro, más 4 intervenciones del último, y los preventivos también. sí. Está bien, serían 5. Bueno, no dé la respuesta, Leandro. Está bien, Por favor, me estás expoliando todo el ejercicio. está bien, está bien. De igual forma, ese ejercicio, ¿sí? Yo lo que hago es se los doy, ¿sí? Para que ustedes se rompan la cabeza un poquito, ¿sí? Y después yo se los subo resuelto, ¿sí? Antes del examen. O sea que yo en la semana, supónganse como el miércoles o jueves, les subo la resolución del trabajo práctico, ¿sí? Para que ustedes puedan corregirlo, porque si no, no les queda nada de tiempo para verificar si está bien o está mal y después se los tomo en el examen, ¿sí? Está bien. Pero la idea es que ustedes puedan resolverlo ustedes y no ver después la resolución que hice yo, ¿sí? Ni que yo les diga cómo se resuelve ahora, para que ustedes se rompan la cabeza tratando de entender esto de las formulitas y tratando de ver esta situación con estos datos que ustedes el día de mañana, si van a una empresa y tienen que calcular indicadores, no les van a decir, bueno, esto es de lo correctivo y esto ustedes van a tener una tablita así con datos y tienen que aplicar y calcular los indicadores. A ustedes le van a decir, bueno, necesito que me calcules el indicador de tal cosa, el tiempo medio entre fallas, por ejemplo. Tenés estos datos. Entonces ustedes tienen que ir, o sea, es como para que sea un poquito más real, ¿no? Hola Roxana, sí, mira, tengo un tema acá. Me están pidiendo el tiempo medio de operación. Y yo te le voy a decir, lo vimos en clase, rompete la cabeza, Leandro. Ah, está Recopada bien. la profe. Está perfecto, profe. Ahora le sigo metiendo a ver qué onda. Igual está bueno, ese ejercicio me gustó a mí mucho, 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 porque está bueno para romperse la cabeza y entender las fórmulas, ¿sí? Porque a veces uno escucha, la fórmula acá arriba va esto, acá abajo va lo otro, listo, ya está, aplico la fórmula. Pero si yo tengo en la realidad, tengo los datos, así como en esa tabla, porque los datos se fueron, a veces los voy a recolectar yo a los datos y voy a decir, bueno, sí, yo necesito esto, necesito esto, necesito esto, y lo tengo todo ordenadito y lo voy entendiendo. Pero por lo general los datos ya están recolectados y yo entro con esta información. Entonces, ¿qué hago con esta información? ¿Qué hago? Bueno, la idea es esa, que ustedes puedan romperse un poquito la cabeza y entender qué hago con esta información. Yo sé que los indicadores se calculan así. ¿Cómo organizo esta información para saber cuáles fueron los preventivos, cuáles fueron los correctivos, el tiempo total, cómo calculo? Viste que yo recién estaba mirando, vos me decías que calculaste por 24, por 365. Yo ya lo hice hace como 2 cuatrimestres el ejercicio, por eso no me lo acordaba. Y digo, ¿de dónde sacó Leandro que hay que hacerlo por 24 por 365? Entonces empecé a mirar el cuadro y ahí vi que está hablando de preventivos por año. Entonces sí, el cálculo es por año. Pero vos fíjate que tenés que mirar el cuadro para poder darte cuenta, porque acá no dice en ningún lado, o dice en otro lado. ¿Vos dónde lo viste? No, por año, pará. Juraría que lo leí, ¿o no? Sí, claro, yo buscando, porque ¿dónde sacó? Dice números en la primera columna, la primera fila. Claro, bueno, pero el Número de análisis lo preventivos hace por el año. por año. Claro. Entonces ahí te tira la pauta de que 24 por 365. ¿Sí? Es Si que hubiera dicho
indicadores son si los llegás a calcular y todo y demás, no son números en el aire. Te permite visualizar dónde vos tenés los quilombos Claro, dentro de tu empresa. esos indicadores, ¿no? Te indican dónde tenés los quilombos, dónde tenés que mejorar, dónde tenés la oportunidad de mejora, dónde tenés, ¿no es cierto? Eso es. Y la idea es, no sé si hablé de los históricos, porque uno puede entrar ahora y hacer un indicador ahora en la planta. Decir, bueno, la máquina, hablando de disponibilidad. Bueno, yo pues me gusta hablar de la disponibilidad, pero no sé, el tiempo medio entre fallas. Calculo ese indicador. Me dice que el tiempo medio entre fallas es de, habíamos hecho un ejemplo hoy y nos había dado que el tiempo medio entre fallas era de 14.600 horas, ¿no es cierto?, de esos 20 motores que teníamos. Bueno, 14.600 horas de promedio entre fallas es bastante, ¿no es cierto? Si las son 175.200 horas y trabajan 24 horas los 365 días, ¿no? Entonces, 14.000 es como, si yo quiero hacer un porcentaje ahí, sería como casi un 10%, ¿no? Sí, un 10% más o menos sería el promedio que yo tengo de tiempo, del tiempo medio entre fallas. Entonces ese indicador me está diciendo un 10%, ¿no es cierto?, de promedio entre las fallas es un indicador que está bueno. Hoy lo tomé, hoy lo calculo. Ahora, eso me va a plantear que a un mes, 2 meses, ese indicador baje o se mantenga. Que el tiempo promedio entre fallas sea del 10%, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, adentro de un mes, 2 meses, 3 meses, vuelvo a hacer el mismo cálculo con los datos nuevos que tengo de estos 2 meses, ¿no es cierto? Este periodo que estoy calculando. Entonces, ahí voy a poder tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? A lo que iba era, pues me fui con los cálculos y mirando, que a veces el indicador se toma en el momento, pero a veces sirve como histórico para nuevos indicadores, ¿no es cierto? A veces yo voy a trabajar, entro a la planta y ya tengo un indicador calculado que me dice, no sé, la disponibilidad. 10%, 99% de disponibilidad, 94%, 92%, el porcentaje que sea de disponibilidad. Me está dando ese a 2 años atrás, 94, 95 el año siguiente. Hoy estoy en 96. Estoy viendo con esos históricos que voy mejorando, voy hacia la meta. Quiero llegar al 99%, por ejemplo. ¿Sí? O al revés, si tengo un 96%, si en el año siguiente tengo un 94%, hoy voy y realizo el indicador y tengo un 90% de disponibilidad. ¿Qué está pasando? Voy bajando. Eso es un llamado de atención para ver qué está pasando con la disponibilidad de las máquinas, de los equipos, que estoy bajando, ¿no es cierto? Eso me va a llevar a tener menos producción. Perfecto. Bueno. Justo trabajo con una empresa de colectivos y una vuelta me dijeron que estaban empezando a aplicar lo que es preventivo y los tipos cómo se dieron cuenta de cómo mejoraba todo esto. Pero son tan... ¿Y cómo se dan cuenta cómo mejoraba todo esto? Claro, pero son tan desvolados que yo me imagino que tampoco tienen todas estas planillas llenando de datos y analizándolos. Pues eso sería para ellos la gloria, supongo. Sí. Empezaron a ser preventivos y las unidades no se les rompían como se rompían antes o era mucho más grave. Se quedan con eso, con la satisfacción de que el colectivo no se le rompe. Claro, bajaron la cantidad de fallas, bajaron la cantidad de intervenciones correctivas, pero ¿cómo saben? O sea, a simple vista, como decís vos, te podés dar cuenta, ¿sí? Sí, pero bueno, ¿cómo los sabes números, si la próxima, el próximo periodo, esto sigue igual, mejora, empeora? Sí, Si no tenés por el eso. indicador. No lo estás viendo ahí en un papel, ¿entendés? O sea, no... Es a ojímetro y eso tampoco te sirve. O sea. Más o menos por ahí, ¿no? Sí. Tal cual. Bueno, pues muy interesante lo de los indicadores para ver
esto, ¿no? Para poder ir teniendo una idea. Las empresas, por lo general, como decía antes, de las 4.0, que son las industrias 4.0, que son las que tienen la tecnología avanzada, no sé si hablamos acá que era acá en este curso de alguien que trabajaba me parece que no, que trabajaba con máquinas que hacían pastas, que hacían el mantenimiento ahí correctivo, preventivo, hacían todo el tipo de mantenimiento, que se los indicaba directamente el software. O sea, tenían una maquinita en donde les aparecía, bueno, ya hay que hacer el correctivo, ya hay que hacer el preventivo, y esa misma maquinita va juntando los datos y va haciendo los indicadores. Si es meterle una fórmula al software nada más. Si va recaudando y recolectando los datos, simplemente va haciendo esta cuentita que nosotros vimos que es dividir y nada más, ¿no es cierto? La máquina lo puede ir haciendo. Y me va tirando, ¿no es cierto?, los indicadores. Por ejemplo, una vez fui a una planta de electricidad que se llama Genelva, que hace electricidad a partir de turbinas de vapor. Y la planta era, ¿no?, recontra 4.0, estaba toda la tecnología, obviamente ese tipo trabajan con turbinas de vapor, no, tienen que estar controladas y medidas todo el tiempo. Y era impresionante como tenían, se les llaman tableros de comandos, tenían gráficos, ¿sí?, en las pantallas que les van indicando segundo a segundo cómo va trabajando estas turbinas de vapor que generan la energía esta que ellos venden, ¿no? Era impresionante cómo vos tenías que ir mirando todo el tiempo los indicadores en esos tableros de control, se llaman al tablero que tienen los indicadores, ¿no? Y tenían todos esos indicadores, hago señas así porque son diagramas de gráficos de torta o gráficos de circulares, ¿no? No sé si se acuerdan en estadística, los diagramas de torta, los diagramas circulares, Sí. donde yo voy mirando todo el tiempo el porcentaje del indicador y todo el tiempo está, segundo a segundo está cambiando y está diciendo cómo está trabajando esa turbina, si está generando, si no está generando, si el vapor sirve, no sirve, me genera la energía que necesito. Es impresionante como el indicador, ya hoy en la industria 4.0, me va tirando el instante a instante, digamos. ¿Vieron en la tele cuando miden el rating? Sí. Que es minuto a minuto y el rating. Antes era las empresas que se dedicaban a calcular el rating hacían las cuentitas a mano, se fijaban más o menos con los datos que encontraban. Hoy es minuto a minuto. Se va No, aparte de los volúmenes de información que podés manejar hoy en día, otra cosa. Sí, tal cual. Pero bueno, a calcular a mano para una pyme de hoy en día, este tipo de cosas está muy bueno porque me sirve para ir teniendo una idea, ¿no? Ahí en la empresa de colectivos que decías, Leandro, estaría muy bueno que puedan hacer esto, les daría una buena idea de dónde están parados y cómo ir mejorando, ¿no? Exactamente. Bueno, voy a parar el video para que no se haga tan largo. Con respecto al examen, que es ya la clase que viene, es el 2, ¿no? Lo tienen ahí en el cronograma que le subí en la solapa la primera, la de presentación. Yo le subí un cronograma nuevo hace un par de clases largas, hace como 3 o 4 clases, que tenían cómo iban a ser las clases, ¿sí? La clase que viene es la del segundo parcial, que la modalidad va a ser igual que la anterior, ¿sí? Habíamos habilitado a las 8 de la mañana, de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. ¿Les fue bien ese horario? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces va a ser ese mismo horario. Se los habilito a las 8 y lo tienen disponible hasta las 8. 2 horas para trabajarlo desde el momento en que lo abran, ¿sí? Y igual que el anterior, van a tener ejercicios de estos así de práctica y van a tener ejercicios teóricos de lo que se vio. Con respecto a la clase que no pude ver, ¿vieron el video? ¿Tuvieron alguna duda? Me había olvidado ya de esa clase. ¿Se acuerdan la clase pasada? No, porque fue feriado. La anterior, que no pude estar porque se me rompió la computadora. Yo no lo vi, profe. Tuve también un problema acá con la compu y nada, recién lo pude solucionar estos días. Bueno, y si no la ves por el celu, José. Igual,
Si podés abrir el PDF, es el PDF, o sea, la explicación del PDF. Si ustedes ven, siempre es lo mismo, ¿no? El PDF y se agrega algún que otro ejemplo de la vida cotidiana, digamos, de algún ejemplo práctico para que se entienda nada más, no es mucho más. ¿Sí? No, aparte creo que no tiene cálculo ni nada. No, por eso dije que ese lo podían hacer solos. No era ni siquiera necesario que miraran la clase. Pero siempre en la clase a veces vieron, hay alguna cosa que se escapa y del PDF yo les digo, agreguen esto, pongan aquello. Por eso por lo menos una mirada rápida. Pongan en el YouTube en 2 el video y mírenlo rapidito, aunque sea, de la clase esa. Clave eso. Iba a parar el video, así no se hace tan largo.